Estimadas amigas, estimados amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo panel dentro de nuestro foro para discutir los desafíos de la democracia y el constitucionalismo en las Américas. Y hoy es el turno para la República Oriental del Uruguay. Nos sentimos muy contentos con este panel. Sabemos que Uruguay acaba de realizar elecciones que tienen muy claro todo lo que está pasando con su proceso democrático y nos vamos a sentir muy contentos de poder escuchar estas novedades en la voz de estos distinguidos profesores. Voy a tener el gusto de presentar a quien ha coordinado este panel, al doctor Eduardo Esteva. Eduardo es desde luego el presidente de la sección uruguaya del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que junto con distintas instancias de la UNAM, con universidades americanas, con la Escuela de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y con el Foro sobre el Futuro del Constitucionalismo, han organizado, han puesto en marcha este programa cuya otra orilla ya estamos mirando. De manera que déjenme presentarles, para los que no lo conozcan, a nuestro amigo don Eduardo Esteva. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor adscrito por la Universidad de la República del Uruguay, investigador activo del nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1976, Eduardo ha sido sucesivamente catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Público en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de la República, de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Montevideo, así como del Instituto Universitario Maldonado Punta del Este, de cuya facultad de Derecho fue decano. Eduardo es director fundador y editor de la Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, de sus 84 números publicados, casi el mismo número que el Federalista, Eduardo. Autor de varios libros y de más de 250 publicaciones sobre temas de su especialidad. En 1997 fundó y ejerce la dirección del Centro de Documentación y Estudios Constitucionales del Uruguay, que distribuye información de lunes a viernes. Información que yo estoy esperando cada mañana porque eso me mantiene actualizado en lo que está pasando en el mundo con nuestra disciplina. Eduardo, este es un esfuerzo gigantesco que el Centro de Documentación cumple cabalmente. Eduardo es profesor titular extraordinario y emérito por la Universidad de Montevideo, profesor emérito por la Universidad Católica del Uruguay y profesor distinguido como profesor honorario o extraordinario o académico correspondiente por universidades, institutos y muchas academias de distintos países del mundo. Fue uno de los fundadores de la sección uruguaya del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y actualmente es una de las cabezas de nuestro capítulo uruguayo. Y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos, Eduardo, de tu participación y te pido que por favor conduzcas este panel que es enteramente tuyo. Gracias. Muchas gracias, querido Jorge, por la generosa presentación. Nosotros hemos acordado con el profesor Rizzo y la profesora Garat que yo voy a dar la palabra al profesor Rizzo, que por una cuestión de imprevista, de fuerza mayor, después de su presentación va a tener que retirarse. A continuación hará su presentación la profesora Garat, luego yo haré algunas consideraciones y finalmente daremos respuesta o procuraremos dar respuesta a las preguntas que se formulen. Tiene la palabra, pues, el profesor Rizzo, a quien voy a presentar muy brevemente. El profesor Rizzo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, titulado profesor adscrito por la Facultad de Derecho de la misma, es investigador activo, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, catedrático de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, fue decano por 3 períodos de la entonces Facultad de Derecho de la UCU, dirigió el entonces Departamento de Derecho Constitucional de dicha facultad, es actualmente director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay,
autor de múltiples libros, más de 200 publicaciones sobre temas de su especialidad, académico fundador de la Academia Uruguaya de Derecho, distinguido por sus antecedentes por universidades, institutos y academias de otros países, y fue uno de los fundadores de la sección Uruguay del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Martín, tienes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y patrocinadores, al doctor Madraza, a Rodrigo Brito Melgarejo y por supuesto al profesor Eduardo Esteban Galiquio por la invitación a participar en este evento y a felicitarlos por el evento. Creo que es un gran aporte, una instancia muy interesante que seguramente se va a seguir manteniendo en el tiempo y se va a reiterar en los años venideros. En segundo lugar, tengo realmente que pedirle excusas, el doctor Esteba ya lo adelantó. A mí me invitó Esteba a participar en este evento hace unos cuantos meses, le dije que sí, lo agendé, pero ustedes saben que hay veces que las agendas, por más que se hagan con anticipación, aparecen algunos hechos, algunos compromisos ineludibles, y por eso yo le tuve que pedir al profesor Esteba para hablar en primer lugar, y como él dijo, me voy a tener que retirar, lo cual no quita que el resto del módulo, cuando esté publicado, editado, lo voy a ver con mucha atención. Yo voy a comenzar haciendo una brevísima intervención, refiriendo a algunos antecedentes nacionales, sé que el doctor Esteba después los va a ampliar, porque me parece importante eh, los 5 problemas o los 5 mayores riesgos que yo veo para la democracia y para el constitucionalismo con una óptica uruguaya. En primer término, recordar que en Uruguay rige la Constitución de 1967, que como no podía ser de otra manera, es una hija de su época. Encontramos un Estado social fuertemente intervencionista. En cierta forma hay una preferencia o al menos una confianza por las actividades del Estado en el mundo industrial y comercial, también una cierta desconfianza de la actividad privada. Persiguió algunos objetivos románticos, como el sueño de la vieja patria grande, no desde el punto de vista económico, sino más en términos políticos. En materia económica, lo que se desprende de la Constitución son lineamientos fuertemente proteccionistas, la defensa de la producción nacional y la planificación que se había introducido en el derecho constitucional uruguayo en 1934 se mantiene y se acentúa. Y por supuesto, la Constitución de 1967 no contuvo lo que no existía en esa época. No hay referencias al derecho internacional de los derechos humanos ni a las jurisdicciones internacionales. La Constitución fue aprobada en un plebiscito sin muchas mayorías, por un margen bastante escaso, y comenzó a regir en una época muy convulsionada en el Uruguay, una crisis política, social y económica verdaderamente grave, guerrilla urbana, manifestaciones gremiales y estudiantiles, con prácticas violentas, incluso con algunas personas fallecidas en estas manifestaciones, una fuerte crisis social económica y lamentablemente, visto en perspectiva histórica, el sistema político uruguayo no estuvo a la altura de las circunstancias, no pudo articular soluciones. La Constitución rigió 7 años hasta el 27 de junio de 1973, en la cual se produjo un golpe de Estado y la dictadura duró hasta 1985. O sea, una Constitución con poco apoyo popular, que nació en un mal momento, que prácticamente no rigió en términos constitucionales y dejó de aplicarse mayormente en 1973. El retorno a la democracia en 1975 fue sorprendente en lo que refiere a la Constitución, ya que se comenzó a aplicar sin mayores dificultades. Desde entonces, 3 partidos distintos han gobernado nuestro país con diferencias políticas, ideológicas fuertemente diferenciadas. Los 3 pudieron gobernar. La Constitución estableció un sistema de contralor adecuado del gobierno que no menguó las posibilidades de gobierno, no ahogó al gobierno, y al mismo tiempo se transformó en algo, en un instrumento jurídico, político, en el cual todos los partidos políticos confían, incluso la gente. O sea, de aquella constitución con poco apoyo popular, de épocas convulsas, se transformó en una constitución verdaderamente muy buena y confiable para los actores políticos y para la sociedad en general. De todas formas, hubo varios intentos de reforma constitucional. Incluso hace unos 10, 12 años, algunos plantearon la posibilidad de convocar una convención constituyente para establecer una nueva constitución, pero esto no tuvo eco en ningún partido político ni en la gente. La iniciativa se abandonó y seguimos con la constitución.
Hemos tenido sí cuatro modificaciones parciales, cuatro enmiendas. En 1989 y en 1994 fueron modificaciones menores, eh, definitivamente menores, que referían exclusivamente a la materia jubilatoria. En el 2004 se constitucionalizó el derecho de acceso al agua y al saneamiento, y en 1997 sí se introdujeron modificaciones importantes, voy a nombrar solamente dos. Se prohibió que cada uno de los partidos políticos presentaran más de un candidato a la presidencia, como ocurría antes, y se estableció que estos candidatos presidenciales debían ser elegidos por cada partido mediante una elección popular con voto no obligatorio, pero a padrón abierto, por lo que una persona puede elegir en qué elección interna desea participar, aunque no puede participar en más de una. Sigue sin haber en la Constitución referencias al derecho internacional de los derechos humanos, sigue sin haber referencias a la relación entre el derecho interno y las jurisdicciones internacionales, sin perjuicio de los cuales en el año 1985 Uruguay ratificó la Convención Americana y luego siguió ratificando una serie de protocolos y también se sometió a la jurisdicción de la Corte y de la Comisión Interamericana. ¿Por qué destaco esto? Y este era mi objetivo central, para señalar que Uruguay tiene una constitución de los años 60 que no fue reformada, salvo en aspectos muy puntuales, y la adecuación de la constitución a los nuevos tiempos se ha realizado mediante una interpretación evolutiva, a veces casi mutativa, quizás en muchos casos habría que suprimir el casi. Y con estas herramientas fue que se fue adaptando la aplicación de la constitución a la nueva realidad. Por algo que voy a decir más adelante, esta realidad uruguaya ha dejado de convencerme y me preocupa mucho lo que puede pasar si seguimos en esta línea. En materia de derechos humanos, por ejemplo, la Constitución fue producto de fue interpretada y reinterpretada de varias formas, y en la actualidad nos encontramos con que en general la Suprema Corte de Justicia, los 7 tribunales de apelaciones en materia civil y otros tribunales de apelaciones, en caso de derechos humanos, utilizan conjuntamente la regulación constitucional y la internacional, y los conflictos, los desajustes normativos que puedan presentarse, se resuelven aplicando la norma más favorable, ¿no? El derivado del principio pro homine, pro persona, la directriz de preferencia de no. En cuanto a los desafíos y riesgos que he elegido para el día de hoy, son 5. No hay orden de prelación, de importancia o de gravedad entre ellos, sino que simplemente los ordené así. El primero refiere a la independencia del Poder Judicial y algunos problemas que están apareciendo, que se están presentando en el Ministerio Público. En segundo lugar, lo que por ahora denomino populismo jurídico, que espero desarrollar en unos minutos. En tercer lugar, una notoria pérdida de calidad del discurso y del debate político, mentiras, acusaciones contrarias a la ética, fake news, agresividad en los discursos, etcétera. En cuarto lugar, una judicialización de la política que podrá decirse está en niveles bajos si comparamos con otros países, pero es en un nivel creciente si comparamos con el Uruguay de los últimos años. Y por último, me voy a referir a un problema específico de la seguridad pública y de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a analizar cada uno de estos 5 elementos por separado. El Poder Judicial uruguayo, que en general está bien evaluado en el ámbito interno y en el ámbito internacional, enfrenta algún problema que pone en riesgo o que pone en peligro su independencia. El presupuesto del Poder Judicial es elaborado por la Suprema Corte de Justicia, que lo remite al Poder Ejecutivo, que a su vez lo incluye en el proyecto de presupuesto nacional que envía luego al Poder Legislativo. Desde hace décadas el presupuesto del Poder Judicial está casi congelado, sin perjuicio de ajustes por inflación o por salarios, y salvo partidas muy especiales que se reconocen con finalidades específicas. Esto indudablemente conspira contra la independencia del Poder Judicial y contra su buen desempeño. El Poder Judicial se encuentra sometido presupuestalmente a los dos poderes políticos, y si bien yo no he escuchado, no me consta que haya habido presiones utilizando la herramienta presupuestal sobre el Poder Judicial, la posibilidad existe e indudablemente es un punto flojo en el sistema uruguayo, difícil de superar, difícil de corregir. Las carencias presupuestales, por ejemplo, han ocasionado dificultades para crear nuevos tribunales, competencia, por ejemplo, en violencia intrafamiliar y de género y en cuestiones de menores. Y esto es un tema grave que ha generado muchas confusiones. Hay muchos que critican la legislación que existe en estas materias, señalando que es mala, pero en realidad la mayoría de las críticas no son a la ley,
sino que refieren a la falta de presupuesto del Poder Judicial, que no puede crear los tribunales que se requieran y la infraestructura técnica de otros tipos de técnicos que se requiere para cumplir con la ley. En definitiva, es un problema que existe hace muchos años en el Uruguay y que sigue estando presente y que habría que encontrar, por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa y discutir. Respecto al Ministerio Público es distinto. En el año 2008, con la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal, se pasó a un sistema acusatorio y apareció una presencia y una trascendencia de los fiscales que antes no tenía. Hay un nuevo rol de los fiscales que pasaron a ser figuras conocidas por la población y en caso de delitos graves, los pedidos de formalización, acusaciones, pedidos de prisión preventiva, entre otros, pasan a ser temas de interés público que exponen en distinto grado, pero exponen indudablemente a los fiscales. Otro tema que ha sido muy polémico y que ha expuesto a los fiscales es la posibilidad del nuevo Código de Proceso Penal de que las fiscalías y las defensas realicen acuerdos por el cual se acuerda cuál es el delito, es un procedimiento abreviado, y cuál es la pena. Esto ha sido fuertemente criticado por fiscales y desde algunos sectores del sistema político. Y después pasa lo que siempre pasa, o muchas veces pasa, algún caso aislado en que un fiscal no ha actuado quizás a la altura de las circunstancias, empezó a generar, o me da la impresión que está generando, una opinión pública en cierta forma negativa de la institución. Esto es algo verdaderamente injusto que por alguna actuación individual se dé esto, pero bueno, son las cosas que pasan. Y después hemos tenido algunos problemas respecto a la independencia de los fiscales que realmente son curiosos. Algún político se ha jactado en un caso particular y en comunicaciones privadas que luego se difundieron, se hicieron públicas, de que tendría un supuesto peso personal sobre los fiscales. Esto seguramente es falso. Y aparte, el resultado que obtuvo ese político en esas gestiones que no debe haber ni siquiera realizado fue exactamente el contrario a lo que quería. Pero es una forma más de ver cómo este tema, y por causas no imputables a los fiscales, está afectando, perjudicando la imagen del Ministerio Público. Y un ejemplo distinto se dio en el momento que se condenó por delitos de corrupción a un intendente departamental. Aclaro para los extranjeros, en Uruguay tenemos tres niveles de gobierno: el nivel nacional, el departamental y el local. Y el nivel departamental, en el nivel departamental, la figura política más importante es el intendente. En este caso se condenó por delitos vinculados a la corrupción a un intendente departamental del partido del propio presidente. El presidente de la República declaró que no iba a opinar sobre la condena y que solo correspondía que todos la acaten, pero luego agregó que le sorprendía los tiempos que insumen las investigaciones fiscales, refiriendo implícitamente algunas otras denuncias contra intendentes de otro partido que no habían tenido ningún movimiento. Bueno, este fue el único comentario que realizó, pero produjo una reacción del gremio de fiscales verdaderamente furibunda. Se consideró esa agresión como lesivo, esas palabras como lesivo de la dignidad profesional y personal, como una afectación de la independencia que deben tener los fiscales y como agraviante. El gremio se abroqueló en la defensa de sus integrantes, lo cual lo mismo había hecho unos meses antes, cuando un fiscal le solicitó a un juez y el juez accedió, que se incautara el celular de un periodista. Se quería revelar cuál había sido la fuente de información de un periodista respecto a un caso en particular. Aquí aparecieron fuertes reclamos de las agremiaciones de periodistas y nuevamente ocurrió lo mismo. El gremio se cerró en la defensa de sus miembros, sin advertir que en ese caso tanto el fiscal como el juez habían cometido un exceso y habían violentado claras normas jurídicas. O sea, es una situación compleja la del Ministerio Público. Por un lado, parece que algunos fiscales tienen una fuerte hipersensibilidad frente a la crítica, desconociendo que la libertad de comunicación de pensamiento y en especial de prensa, y olvidando que en tanto funcionarios públicos relevantes, y mucho más ahora con el Código Nuevo, los fiscales están expuestos lícitamente a un mayor escrutinio de la prensa y de la población en lo que refiere a su labor profesional. En definitiva, en este primer punto me interesa destacar un viejo problema en el Uruguay que sigue sin solución, que es la independencia presupuestal del Poder Judicial. No hay absolutamente ningún resguardo para el presupuesto del Poder Judicial, no hay ningún porcentaje que lo salve, ningún monto mínimo.
Y después esta situación del Ministerio Público, que cuidado, se está superando, creo que se está superando claramente en los últimos tiempos, pero bueno, fue un inicio tormentoso, o de cierta forma tormentoso para algunos, en este nuevo proceso penal acusatorio. El siguiente tema que adelanto es el que más me preocupa a mí, es el que he denominado provisoriamente, ahora lo veré nuevamente, populismo jurídico. En Uruguay tenemos una democracia estable y un sistema de partidos muy fuerte. Este año hubo elecciones, las elecciones nacionales la ganó una coalición cuyos dos principales partidos tienen sus orígenes en el año 1836. Y el partido que ganó en segunda vuelta tiene su origen en el año 1969 y el 98% de los votos emitidos fue para estos dos bloques. Pero esto no significa que el país ha estado o esté a salvo de iniciativas populistas. Por ejemplo, en forma conjunta con las elecciones nacionales anteriores de este año, se plebiscitó y se rechazó un proyecto de reforma constitucional voluntarista y con claros tintes populistas, impulsado por la Central Sindical de Trabajadores. Las consecuencias de su aprobación, según han dicho los principales economistas, absolutamente de todos los partidos políticos, habrían sido muy malas para el Estado, para la sociedad y para el propio sistema de seguridad social. Pero el desafío al que me quiero referir es a una suerte de populismo jurídico que viene floreciendo en el continente y que, bueno, empieza a mostrarse, ha empezado a mostrarse también en el, en el, en el Uruguay. Hablar de populismo jurídico no es una expresión muy académica, pero creo que es lo suficientemente gráfica y refiere a una cierta tendencia a postular cierta primacía de las decisiones mayoritarias sobre las contramayoritarias. Uruguay desde su primera constitución ha reconocido siempre el principio de separación de poderes. La función legislativa es ejercida por los órganos del poder legislativo, sin perjuicio de la participación del Ejecutivo en la iniciativa, en la promulgación o eventualmente en el veto de los proyectos. Nunca hubo, ni hay en la actualidad, posibilidades de legislación delegada, ni de decretos de urgencia con contenidos legislativos, ni nada parecido. La función jurisdiccional es ejercida por los órganos que componen el Poder Judicial, sin perjuicio de unas pocas excepciones que están establecidas en la Constitución, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etc. No es posible añadir por ley nuevas excepciones. Las sentencias judiciales solo tienen efecto para el caso concreto, con una sola excepción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cual está totalmente compatible con la concepción del principio de separación de poderes. Y la función administrativa corresponde al Ejecutivo como solución de principio, sin perjuicio de otras entidades públicas como entes autónomos, servicios centralizados, autoridades locales y departamentales, y sin perjuicio de la actividad administrativa mínima que los otros poderes necesariamente tienen que desarrollar para poder ejercer su función. Bueno, han comenzado a aparecer voces de ciertos sectores políticos, en primer término, y ahora desde la filosofía del derecho y de la teoría general, que sostienen que la decisión popular primaría o afectaría el control judicial. El caso que se señala, sobre el que en general se discute, es la llamada Ley de Caducidad de la Protección Punitiva del Estado, del año 1986, menos de 2 años después de recuperada la democracia. En términos reales, esta ley de caducidad de la protección punitiva fue una ley de amnistía para delitos cometidos por militares y policías durante la última dictadura. Debe repararse, tenerse presente que esta ley fue aprobada por un poder legislativo democrático. Esto es distinto a lo que pasó en muchos países de América, en la cual de salida las dictaduras intentaron autoamnistiarse. No es el caso uruguayo, fueron autoridades democráticas las que aprobaron esta ley. La ley fue sometida primero a un recurso de referéndum y el cuerpo electoral rechazó. Y luego se presentó un proyecto de reforma constitucional para dejar sin efecto dicha ley, pero el cuerpo electoral lo volvió a rechazar. Esto es, en 2 ocasiones el cuerpo electoral se pronunció respaldando implícitamente, hago hincapié en esta palabra, implícitamente la ley de caducidad. No voy a ingresar en el contenido de este respaldo que estoy denominando implícito por falta de tiempo. Pero pese a estos pronunciamientos populares, desde el año 2009, la Suprema Corte de Justicia ha venido declarando la inconstitucionalidad de los artículos centrales de la ley de caducidad. El fundamento de la Corte parece ser muy claro y coincide con la doctrina uruguaya unánime desde el año 1934 hasta ahora. La Constitución, con gran claridad, nos dice que las leyes, no distinguen las leyes en general, podrán ser declaradas inconstitucionales por razones de forma o contenido,
y establece que la competencia exclusiva y originaria corresponde a la Suprema Corte de Justicia. La doctrina siempre ha coincidido en que la expresión leyes del artículo 256 debe entenderse en un sentido orgánico formal y que refiere a todas las leyes, y nunca se ha sostenido que hubiera algunas leyes que estuvieran excluidas del control de regularidad constitucional. Es decir, exactamente lo contrario, ninguna ley está excluida del control del control de constitucionalidad y, bueno, donde la Constitución no distingue, no debe distinguir el intérprete, y la Constitución nos habla de leyes, no de algunas leyes. Nada hay en la Constitución tampoco de la que pueda extraerse un pronunciamiento popular, cuestionablemente político y no jurisdiccional, sanee vicios de inconstitucionalidad que pueda presentar una ley o limite la competencia de la Suprema Corte de Justicia. La aplicación del artículo 156 siguientes no puede ser cuestionada ni restringida. Pero, como señalé, últimamente han empezado a aparecer voces que cuestionan lo anterior. Proclaman una suerte de superioridad de la voluntad popular sobre cualquier acto jurídico. Si existe un pronunciamiento del pueblo, las leyes no deberían ser declaradas inconstitucionales, o al menos se limitaría, sin base constitucional, sin base en el texto constitucional, las posibilidades de la Suprema Corte. Esta cuestión, en general, se basa en dos argumentos que se toman de Estados Unidos. El primero es las dudas históricas que existieron sobre si el Judicial Review tiene base en la Constitución, en el texto de la Constitución de Estados Unidos, si es una deducción lógica del texto o si es un invento. Hoy no parece, a 203, más de 200 años de Marbury versus Madison, no creo que pueda dudarse ni tenerse esta duda, pero históricamente se sostuvo. Y en segundo lugar, se suma una reacción de muchos frente a lo que se han catalogado excesos de la Corte Suprema que generó la expresión gobierno de los jueces. Al menos, acorde a buenos autores estadounidenses, en la historia de la Corte Suprema ha habido por lo menos tres claros periodos de gobierno de los jueces, uno de los cuales es el actual. Se citan autores prestigiosos de Estados Unidos, Larry Kramer, Cass Sunstein, Mark Tushnet, y también algunos latinoamericanos, como es el caso del argentino Roberto Gargarella. Quiero decir que hay un fundamento en este tema, no es una opinión que se ha inventado. Pero creo que se pierde de vista que, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, la uruguaya contiene normas expresas y muy claras en cuanto al alcance del control de constitucionalidad de las leyes. Esto se está proponiendo, al tratar de trasladar estos conceptos a Uruguay, una interpretación que colide con textos constitucionales claros e inequívocos. Ahí hay un primer problema. Y lo segundo, que muchos autores uruguayos mencionan, los riesgos o los excesos de los jueces, bueno, eso podrá ser válido seguramente en los Estados Unidos, pero en Uruguay definitivamente no lo es. Si alguna crítica podemos hacer al Poder Judicial uruguayo, es exactamente la contraria. Se ha autorrestringido más de lo debido. Esa es la crítica que se puede hacer, y en alguna ocasión ha dejado algún derecho sin protección plena. O sea, nunca puede acusarse a los jueces de caer uruguayos de caer en el gobierno de los jueces. Por lo tanto, ese argumento no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, yo veo con preocupación que se están utilizando argumentos y se están sosteniendo posiciones. Acá está el populismo jurídico. Esto viene de una expresión de Larry Kramer, que nos habla de constitucionalismo popular, y esto no solo no tiene base en la Constitución uruguaya, sino que tiene textos expresos, hay disposiciones expresas en contra de esto. O sea, quienes sostengan esta posición creo que están salteando un paso. Lo primero que hay que hacer es modificar la Constitución y después, bueno, si convence y la población opta por ir por esa línea, se podrá hacer. Estos son movimientos lentos que se van dando. Hace algunos años hubo una fuerte presión para volver a los juicios por jurados. Los juicios por jurados fueron eliminados en Uruguay por ley en la primera mitad del siglo XX. Pero el tema no era volver a los juicios por jurados, que es un tema opinable, sino que a mí lo que me preocupaba era el argumento central que se manejaba, que era el argumento de la justicia popular o la justicia del pueblo. Creo que también esto va en esta línea. Ahora tenemos en este movimiento latinoamericano un proyecto de reforma constitucional en Brasil, que va en la misma línea de la reforma canadiense de los años 80 y que permitiría que un pronunciamiento del Parlamento pudiera suspender hasta por 2 años una sentencia judicial. No me extrañaría que en el futuro lamentablemente no muy lejano, aparezcan voces en nuestro país que proclamen la conveniencia de que los jueces sean designados por elecciones populares, como
Constitucional boliviano o la reciente reforma constitucional mexicana. A mí este de los 5 temas que elegí es el que más me preocupa. Las tiranías tienen 3 modalidades: la tiranía de una persona, la tiranía de un grupo y la última, la más compleja, la tiranía de las mayorías que pueden avasallar los derechos de las minorías. Queda claro que soy firme defensor y convencido del sistema uruguayo actual. Creo en los controles contramayoritarios, que siempre generarán problemas y siempre serán mejorables, pero creo que es la mejor solución para la democracia y para la protección de los derechos humanos. En tercer término, me preocupa mucho la pérdida de calidad del discurso y del debate político. Aparecen una cantidad de elementos que nos van demostrando en un proceso mundial que esto va cayendo y esto afecta a la calidad de la democracia. Si nosotros nos vamos a 2023, nos encontramos que en el blog La Unidad de Constitución de UCL se publicó una contribución de Alan Renwick y de Tom Fieldhouse titulado Discurso político saludable: ¿qué es y por qué importa? Y ellos señalan, referido a Inglaterra, el deterioro del debate democrático y cómo se está perjudicando la calidad democrática. Por eso les decía, es un fenómeno mundial. Estos autores mencionan que un discurso saludable, un discurso político saludable, tiene que tener 5 componentes. Tiene que ser honesto, tiene que ser constructivo, tiene que ser respetuoso, tiene que ser basado en evidencia y, por supuesto, el discurso político tiene que servir para algo, tiene que ser atractivo. Si no, no le va a servir a los impulsores de ese discurso. Y con esta pauta podríamos hacer lo contrario, decir que no es un discurso político saludable. Y el problema es que cuando empezamos por la negativa, empezamos a ver lo que está pasando en nuestros países. Un discurso no saludable es aquel que, aunque lo oculte, aunque trate de que no se note, no respeta la verdad ni la evidencia probatoria, resulta excesivamente agresivo y su principal u único objetivo es la descalificación, la humillación y el hundimiento del adversario, tiende a crear un discurso en un esquema de posverdad, buscando el engaño, lo mismo las fake news, que no son noticias falsas, sino que son noticias falsas con un fin establecido, con una técnica establecida, tratando de inducir error a la persona que la recibe. Y bueno, todo esto potenciado por los avances tecnológicos, como ya lo conocemos. Las causas del deterioro son muy complicadas y no son jurídicas, sino que pasan por otro lado. Para los abogados lo hacen muy complicado. Buena parte del público, buena parte de nuestras sociedades, no quiere realidades complejas, angustiantes y aburridas, sino que quiere filtros. Filtros del gobierno, de los medios de prensa, de un partido político, de un sindicato, de una iglesia, de alguien. No voy a poder profundizar en esto, pero está aquello de que muchas personas eligen libremente y sin ninguna coacción vivir en lo que algunos han llamado el mundo de la posverdad, en lo cual la información llega filtrada, no es la información con la cual se busca la verdad. En muchos casos ni siquiera importa la verdad y la evidencia, sino que muchas personas lo que quieren con la información es que se confirmen sus expectativas, que se coincida con sus ideas, con sus posiciones políticas. Hace algún tiempo apareció en Uruguay una caricatura en un medio de prensa, que después alguien me dijo que era originaria del New York Times, en el cual se ve a un hombre y una mujer, y el hombre le dice a la mujer: ya tengo opinión formada, no me vengas con los hechos. Esto demuestra un poco un movimiento raro que están teniendo buena parte del electorado de nuestros países. La mentira ya no tiene sanción, es más, a veces el mentiroso es reconocido como un político muy hábil, y bueno, podría seguir, y por supuesto, bueno, la tecnología, las plataformas, los algoritmos, las burbujas digitales, todo eso juega y potencia esta situación que estamos viviendo. Me podrán decir, o se ha dicho, y es evidente que es correcto, que salvo la parte de avances tecnológicos, esto siempre existió, es cierto, pero ahora parece que está mucho más intensificado y es mucho más exitoso recurrir a esto, a estos medios. Los 3 aspectos más problemáticos que se vieron, a mi juicio, por supuesto, en la realidad de un año electoral en Uruguay fueron la descalificación y la agresión verbal constante al adversario, las noticias falsas, fake news. Nunca había visto fake news como las que se vieron, a mi juicio, en este acto electoral. El uso de herramientas procesales contra los rivales, por ejemplo, denuncias penales basadas en información falsa. Eh, ¿Cómo se combate esto? Bueno, las alternativas lamentablemente no son muy numerosas y no son muy efectivas. En primer lugar, aparecen los pactos políticos, pactos entre los partidos políticos para erradicar estas prácticas.
El problema es que la realidad nos demuestra que los principales de los candidatos de los partidos cumplen estos pactos, pero siempre hay algún sujeto dentro de los partidos que no cumple. O sea, los principales candidatos cumplen con lo acordado, pero siempre va a haber figuras menores en cada partido que va a hacer el trabajo sucio. En segundo lugar están las agencias verificadoras de datos, que pueden tener algún tipo de valor, lo deberían tener, aunque no hay estudios que nos demuestren que sean muy eficaces en la realidad. Y fundamentalmente lo que hay que trabajar mucho es en la alfabetización digital. Así como el mundo a principios del siglo XX, siglo XIX, trabajó y tuvo como gran desafío la alfabetización de la población, hoy el desafío es la alfabetización digital, que es tan complicado como lo fue aquella. Por supuesto que la caída del nivel de discurso y debate político es un fenómeno que se está dando en todas las democracias, pero está aquello de mal de muchos, consuelo de pocos, consuelo de tontos. Hay que trabajar y hay que tratar de erradicar esto, que es un problema para la calidad democrática. La judicialización de la política. Como ya dije, los jueces uruguayos históricamente han sido muy reticentes a incursionar en temas políticos. Y la crítica más frecuente que se hace a la judicatura es justamente la contraria: dejar mucho espacio al poder político, cediendo terreno que le correspondía. Pero en los últimos años ha comenzado a aparecer, por ejemplo, el uso creciente de la denuncia penal con fines políticos. Es frecuente que algunos partidos políticos, algunos sectores, no partidos, recurren a la práctica de fabricar casos penales contra adversarios políticos, se presentan con un gran show mediático. A veces, cuando hablan en la prensa, se busca hacer mucho ruido en la prensa, uno los escucha y se da cuenta que en realidad no hay delito en lo que están diciendo. Pero bueno, esta es una herramienta nueva que se está manejando en el Uruguay, indudablemente que tiende a esta judicialización de la política. Por supuesto que esto no quita que en muchos casos, bueno, en algunos casos, las denuncias son serias y muchas veces terminan con sentencias de condena. Y en los últimos años, yo creo que esto sí es nuevo, no recuerdo haberlo visto antes, empezaron a aparecer intentos de llevar a la decisión de los jueces temas claramente políticos. Por ejemplo, en algún momento un miembro del directorio de una empresa pública perdió una votación y pretendió promover acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para lo cual carece de legitimidad, y pese a que la resolución del directorio no era ni constitucional ni legal, simplemente no le gustaba que había perdido la votación. En alguna ocasión, y hay un juicio en trámite, legisladores pretendieron demandar al Estado por actos que no los afectaba personalmente. Acá está en proceso esta acción. En definitiva, hay una mayor tendencia a la judicialización de la política de la que existía antes, que era casi inexistente en el Uruguay, pero hasta ahora los jueces la vienen resistiendo y manejando, yo diría, con mucha prudencia y con mucho sentido común. Hay, por supuesto, alguna excepción, como el juez que hizo lugar una acción de amparo y prohibió la vacunación contra el COVID a menores de 13 años que contaran con la autorización de padres o tutores. Reitero esto: se trataba de una campaña de vacunación para menores de 13 años que no era obligatoria, sino voluntaria, y además que se requería la autorización de los padres o tutores. Bueno, hubo un juez de primera instancia que hizo lugar y suspendió la vacunación a menores de 13 años, pero el Tribunal de Apelaciones revocó la medida. Y el tema final, el punto final que me preocupa, que veo como un problema muy fuerte en el Uruguay, son dificultades en la seguridad pública y en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. A las dificultades de escasez de recursos del Estado subdesarrollado, como el Uruguay es relativamente pequeño, se han agregado otros problemas, unos mundiales: la pandemia. La pandemia ocasionó gastos económicos enormes al Estado uruguayo. Luego en Uruguay, cuando terminó de la pandemia, vino la sequía, pero no cualquier sequía, la sequía más grande de la historia del Uruguay, cual implicó nuevos gastos, nuevos costos, la necesidad de destinar mucho dinero a paliar las consecuencias negativas. Y bueno, esto nos enfrenta a aquello de la manta corta. El dinero no alcanza y tenemos el problema de cómo lo distribuimos para cubrir salud, educación, vivienda, violencia de género, protección del medio ambiente, etc. Y en materia de seguridad pública, que fue para el final porque me parece que es el más importante, es donde y es uno de los temas más sensibles en la opinión pública uruguaya, acá aparece claramente el crimen organizado. Hace algunos años todos en América Latina hablábamos de la corrupción como un problema para las democracias uruguayas, para el Estado de Derecho, pero hay como una tendencia a focalizarnos en el tema del narcotráfico y temas vinculados al narcotráfico,
que vienen avanzando muy, pero con mucha fuerza y con mucha velocidad en nuestros países. Digamos que en Uruguay posiblemente la incidencia del narcotráfico es muy baja, pero bueno, si miramos el mundo sabemos que es muy baja hoy, pero posiblemente mañana ya no sea tan baja y dentro de poco tiempo va a ser muy alta. El problema del narcotráfico, del crimen organizado, es algo que genera una gran preocupación en la sociedad uruguaya y se precisa que los partidos políticos acuerden, lo que no han podido acordar hasta ahora, políticas de Estado que permitan líneas coherentes de acción sin perjuicio de los cambios de gobierno. Eh, Brevísimas reflexiones finales. Eh, Esto yo, a mi juicio, puede haber otros, podría mencionar otros, pero me tuve que autolimitar. Creo que estos son los cinco, o son dentro de los problemas o desafíos de la democracia y del constitucionalismo, son cinco de los principales. Quizás el tema vinculado a la seguridad pública, crimen organizado y narcotráfico sea el más acuciante. Se precisa soluciones rápidas y funcionales, fundamentalmente soluciones técnicas adecuadas y efectivas. No es nada fácil de lograr. El deterioro del discurso y el debate político seguramente sea menos grave si comparamos con otros países de la región. No es tan grave la cuestión en Uruguay, pero cuidado, estamos hablando de un fenómeno que está afectando a todas las democracias del mundo. O sea, aprovechemos que todavía estamos en niveles más o menos razonables, pero estamos empeorando. Reaccionemos y busquemos alternativas válidas para esto. Lo mismo ocurre con los casos de judicialización de la política. Me podrán decir que aparece en niveles de intensidad muy bajos, sí, pero de vuelta, estamos empeorando, esto no había. Lo referido a la independencia del Poder Judicial en materia presupuestal es un tema muy viejo en el Uruguay, ¿verdad? No es un tema actual que haya aparecido en nuestros días, y es un tema que hay que tener presente, a veces se olvida, hay que tenerlo presente y hay que buscar algún tipo de solución de fondo. Y el tema de los fiscales que yo señalé, están adecuándose al nuevo código, a mí me da la impresión que bastante claro que es un tema que está tendiendo a corregirse. Ya en los últimos tiempos el Ministerio Público está actuando con otro aplomo, con otra profesionalidad, y bueno, creo que ese se va a corregir, quizás se corrija solo. Y bueno, y el tema del populismo jurídico, expresión, repito, no muy académica, me preocupa muchísimo. Me parece que viene avanzando por todo el continente a paso lento, pero sostenido y firme. Y bueno, estamos hablando del principio de separación de poderes y de la garantía jurisdiccional de los derechos humanos. Me parece un tema gravísimo y por su importancia creo que por sí solo merecería publicaciones y eventos de este tipo exclusivamente para tratar ese tema. Agradezco mucho a los oyentes, agradezco mucho a los organizadores, al doctor Esteban, y bueno, vuelvo a pedir disculpas porque en unos 5 minutos voy a tener que retirar. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rizo por la tan completa e importante presentación. A continuación, voy a presentar a la profesora María Paula Garat Delgado. Es doctora en Derecho por la Universidad Católica del Uruguay, profesora adscripta de Derecho Constitucional por la misma. Es especialista en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Es investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores. Es máster en Business and Human Rights por la Universidad de Bergen, Noruega, y en Derecho Constitucional, así como PhD cum laude en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Ha cursado múltiples diplomados en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, en Derecho Financiero. Es profesora de Derecho Constitucional actualmente y profesora de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay. Es editora de la Revista de Derecho de la referida universidad. Es autora de múltiples libros, de más de 75 publicaciones sobre temas de su especialidad. Es miembro de la sección uruguaya del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Paula, tenemos el honor de escucharte. Bueno, buenas tardes y buenas noches para todos y para todas. Comienzo también agradeciendo a la UNAM, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al profesor Esteba también, que también representa a Uruguay en ese instituto, y especialmente al profesor Jorge Madrazo que nos acompaña hoy.
Voy a referirme o cuando, un poco cuando me planteé qué tema compartir hoy en estos desafíos de la democracia y el constitucionalismo en las Américas y particularmente refiriendo a Uruguay. Propongo partir de un dato, que es el dato del índice de The Economist, que The Economist publica cada año, del índice de democracias, en el que Uruguay. Ahí, Rodrigo, te pido ir pasando, voy a ir un poco rápido en las diapositivas. Em, Ahí si vemos el índice podemos ver que Uruguay tiene un lugar siempre privilegiado, en los últimos años lo ha tenido. En el último índice del 2023 ocupa el lugar 14 como una full democracy, o sea, como una democracia plena. Los únicos países de América que son democracias plenas son Canadá en el lugar 13 y Costa Rica en el lugar 17. Todos los demás están en otras categorías. Con lo cual esto posiciona a Uruguay, por supuesto, en un lugar privilegiado en cuanto, si hablamos en términos de democracia. Pero un poco pensando en este tema y pensando, bueno, en cuáles son los desafíos de Uruguay, por supuesto que son mantener estos puntajes, quise entrar un poco más a andar en qué es lo que se mide en este tipo de índices y en qué es lo que quizás no se mide o no se ve tanto en estos índices. Si andamos en cada uno de los puntos que sí se miden aspectos como el proceso electoral y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y los derechos civiles y políticos. Ahí vemos en la siguiente diapositiva, Rodrigo, estos ítems. Pero yo fui un paso más y me pregunté concretamente sobre los derechos fundamentales que están inmersos en este tipo de índices. O sea, es decir, qué derechos son los que se consideran y se puntúan en estos aspectos. Y en eso, especialmente en el ítem de derechos civiles y políticos, en la siguiente lo vemos que se ven derechos como libertad de prensa y de expresión, acceso a Internet, protesta, libertad de asociación y sindical, el uso de la tortura, la independencia judicial, la tolerancia religiosa, la igualdad ante la ley, la seguridad de la propiedad privada y la percepción popular sobre la protección a derechos humanos básicos y una discriminación significativa. En estos aspectos, entonces, hay algunos derechos que no están, a mi juicio, correctamente o profundizados en este tipo de índices, quizás porque la noción de democracia que se toma es más procedimental o tiene que ver más con aspectos de toma de decisiones y no tanto con otro tipo de derechos, por ejemplo, derechos económicos, sociales y culturales que están completamente ausentes en este aspecto. También la igualdad, si bien se menciona, es una igualdad bastante formal y muy poco material la que se mide en estos índices. Entonces, lo que me propongo acá es abordar tres puntos que Rodrigo, si querés ir pasando. Por un lado, muy, muy brevemente y como antecedente de la condicionalidad dual que existe entre la democracia y los derechos. Luego, tres puntos que me parecen relevantes destacar en Uruguay y luego hacer un balance y algunos desafíos en base a eso. Si vamos al primer punto, ahí ya Rodrigo me está quedando retrasada la diapositiva, ahí va. La condicionalidad dual entre democracia y derechos lo menciona en tres aspectos básicos en jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ya desde la opinión consultiva 8 del 87, la Corte vinculó la sociedad democrática, la protección a derechos y el Estado de Derecho como una tríada que es inseparable. La protección a derechos, la democracia y el Estado de Derecho no se conciben si no es como condicionándose uno al otro. Por supuesto que esto, que ya desde el 87, pero que se menciona en muchas otras opiniones consultivas y sentencias, sería innumerable todas. La última, la de el caso Capriles contra Venezuela, en la que los tres aspectos se relacionan en forma intrínseca en muchos puntos. El segundo punto en esta condicionalidad, también vinculado con esto, es la noción de test democrático, que en realidad es una noción doctrinaria que expresó Mariela Morales
por primera vez, que en un trabajo realizado con ella este año hemos profundizado y hemos relacionado con nociones que la Corte Interamericana desarrolló en las últimas opiniones consultivas, la opinión 26 del 20 y 28 del 21, que refiere a un piso mínimo de calidad democrática o a las características básicas de de una democracia, y en definitiva lo que hace es relacionar la noción de democracia con la protección a derechos y con los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia que se expresan en la Carta Democrática Interamericana y que también tienen interdependencia con lo social, que allí está establecido en los artículos 11 a 13. El tercer punto tiene que ver con lo que el profesor Rizzo señalaba como el populismo jurídico, o va a comenzar a tener que ver porque aborda en esta relación o interrelación entre democracia y derechos un necesario límite al poder de las mayorías. En definitiva, lo que señala la Corte, en palabras más simples, es que la democracia no son decisiones mayoritarias únicamente, ¿no? Sino que requiere un mínimo de protección a derechos para, en definitiva, que estemos ante una decisión democrática. Eh, Establece la Corte que la democracia en sí misma tiene que tener ciertas reglas mínimas que limiten el poder de las mayorías pensando en las minorías, y que, en definitiva, la mayoría no puede decidir sobre la validez de un derecho que sea incompatible con el objetivo previsto en la Convención o que esté previsto en la Convención. Esto lo señaló en la opinión consultiva 28-21, pero también lo señaló en el caso Hellman contra Uruguay, también lo señaló, como les decía, recientemente notificada la sentencia en este mismo mes en el caso Capriles contra Venezuela. En base a eso y en base a esta condicionalidad dual entre democracia y derechos, me planteo en el caso uruguayo tres aspectos que me parecen interesantes, porque hubo una evolución en esos tres aspectos, pero creo que hay varios desafíos todavía para profundizar en este planteo de desafíos democráticos en Uruguay. Por un lado, la justicia constitucional y convencional, o temas que hacen a la justicia constitucional y convencional. Por otro lado, el control de los límites a los derechos fundamentales. Y por último, el tratamiento o el abordaje de la discriminación de los grupos vulnerables y algunas sentencias estructurales que comienzan a emitirse. Si empezamos con el primer punto, la justicia constitucional y convencional, bueno, tengo que hacerles una breve mención a las características generales del control de constitucionalidad de las leyes, sin ahondar tanto, incluso sirviéndome de lo que establecía el profesor Rizzo. Nuestro sistema es un sistema concentrado en lo que tiene que ver con el control de la regularidad constitucional de actos legislativos, concentrado porque el órgano que lo tiene asignado es la Suprema Corte de Justicia, órgano máximo del Poder Judicial. La sentencia tiene efectos, como decía el profesor Rizzo, para el caso concreto, y requiere a su vez una legitimación especial para quienes lo plantean, que evita o no permite, por ejemplo, la representación de intereses difusos, sino que el que se presenta tiene que ser el titular de un interés directo, personal y legítimo. Eh, Hay algunos problemas, o hubo algunos problemas con los efectos temporales de la sentencia, que hacía que se discutiera la reparación integral cuando se obtenía la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Eso ha tenido también una evolución y un cambio positivo recientemente hacia un efecto de las sentencias temporales, en lo temporal, hacia más atrás de lo que se consideraba, permitiendo una reparación más integral. Pero en términos generales, en Uruguay se ha caracterizado por el respeto a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, incluso en algunos casos en los que, como dije, la sentencia si bien es para el caso concreto, el Poder Legislativo ha derogado, por ejemplo, la ley, o la ha modificado en el sentido que la Suprema Corte de Justicia lo dictaminó para algunos casos concretos. Si bien no es obligación del legislativo modificarlo en ese sentido, hace al respeto institucional, y lo ha hecho en algunas oportunidades. En lo que tiene que ver con las características ya de las sentencias, ahí en la siguiente, Rodrigo, en general,
las sentencias utilizan argumentos jurídicos, se excluyen otro tipos de argumentos que se ven en otro tipo de tribunales regionales, por ejemplo, sociológicos, económicos. Eh, Hay una interpretación en general estricta de la legitimación activa. Eso ha cambiado en algún punto en los últimos años, pero sigue siendo relativamente estricta. Es una corte que recurre mucho a su jurisprudencia previa y que recurre mucho a a la doctrina. eh, y con eso es bastante predecible la sentencia que se va a obtener, más allá de naturalmente algunos cambios por cambios de integración o por cambios de mayoría. Siempre tuvo históricamente una diferencia hacia el poder legislativo, ha tenido ciertos puntos de partida que hacían muy dificultoso que se obtuvieran sentencias de inconstitucionalidad de las leyes o únicamente era cuando la inconstitucionalidad era clara, era manifiesta. Eso afortunadamente ha evolucionado con el tiempo, esos puntos de partida se dejaron bastante de lado. Y también, y creo que conjuntamente con eso, hay una evolución en el tratamiento de los derechos fundamentales y en la doctrina de los límites a los derechos. Antes de entrar en ese punto, quería referirles y compartirles un proyecto de investigación que hemos hecho hace algunos años, en el que analizamos las 40 sentencias más significativas de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1989 al 2019. El capítulo y el proyecto que abarca no solamente Uruguay, sino a todos los tribunales de la región, está publicado en un libro editado, bueno, coordinado por la profesora Joana Froelich y editado por la editorial Hart Publishing. em, y en lo que respecta a Uruguay, si querés, Rodrigo, pasar a la siguiente, así van siguiendo. em, Algunos datos importantes más allá de otros que luego se pueden profundizar. De las sentencias seleccionadas desde 1989 a 2010, solo una había referido a fuentes internacionales. Eh, Igualmente, se recibió la doctrina de la constitucionalización del derecho internacional más adelante por la vía del artículo 72 de la Constitución uruguaya, que permite reconocer otros derechos que no estén expresamente previstos, pero que sean inherentes a la personalidad humana. En el año 2009 se recepciona la doctrina del bloque de derechos, que es un poco lo que se le llamaba el profesor Rizzo, en el sentido de que hay un bloque de derechos compuestos por los derechos expresamente previstos en la Constitución, expresamente previstos en el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos implícitos, que a su vez tienen la cuestión especial de que si hay contradicción entre las diversas disposiciones, se va a aplicar la que mejor proteja el derecho en cuestión. Desde el 2013, bueno, hay varios cambios, porque la mayoría de los fallos refirió directamente al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo a fuentes de soft law, y desde el 2016 hay una recurrencia al principio de proporcionalidad. Además de eso, y como datos también bastante curiosos, solo 5 sentencias emplearon a la independencia judicial como argumento, o sea que ahí vemos que si bien es un riesgo siempre, y si bien es un aspecto que siempre preocupa el tema de la independencia judicial o el tema también vinculado, como decía el profesor Rizzo, con lo presupuestal del Poder Judicial, en las sentencias relevadas no fue un aspecto que se haya empleado en demasía, ¿no? O haya preocupado en demasía. 6 invocaron a la democracia como argumento, y desde el 2009 solo una sentencia, del 2009 al 2019, de las relevadas abordó derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al control de convencionalidad, ahí hay un claro antecedente, creo que hay un claro quiebre, o mejor dicho, un claro punto de partida desde la sentencia Hellman y antes de la sentencia Hellman. Creo que antes de la sentencia Hellman, Uruguay conocía poco al sistema interamericano, más allá de que había sido precursor de varias opiniones consultivas, que había tenido algunos casos ante la Comisión Interamericana. Pero desde el caso Hellman hay un claro punto, un claro hito, que incluso
se relaciona con lo que les decía antes, ¿no? Desde el 2013 las sentencias empiezan a crecer en cuanto a las citas del derecho internacional de los derechos humanos. Por supuesto que y creo que eso se relaciona con la sentencia Hellman. Eh, Desde la sentencia Hellman hubo un diálogo con algunas diferencias con la Suprema Corte de Justicia y bueno, podemos llegar y vamos a llegar en la línea del tiempo al estado actual de la cuestión. No voy a ahondar mucho en la cuestión sobre la ley de caducidad, pero sí meramente presentárselos, como lo ha dicho también el profesor Rizzo. Luego del periodo totalitario en Uruguay se dictó una ley de caducidad que, como dijo el profesor Rizzo, impedía sancionar a los responsables de delitos, en ese caso de militares y policías cometidos durante el gobierno de la dictadura. Como le dijo el profesor Rizzo, hubo dos pronunciamientos del cuerpo electoral, uno en el 89, otro en el 2009, uno un referéndum derogatorio que pretendía derogar la ley, otro un proyecto de reforma constitucional que pretendía derogarlo a través de la adopción y la aprobación de una disposición en la Constitución. Ambos resultaron negativos. Con lo cual, bueno, como decía el profesor Rizzo, bueno, implícitamente el cuerpo electoral habría respaldado la continuidad de la ley. Pero no así los tribunales, porque la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esta ley en el año 2009, y la Corte Interamericana también encontró en esta ley un obstáculo para la protección de derechos. La encontró inconvencional y con lo cual condenó a Uruguay a que esta ley no siguiera constituyendo un obstáculo para la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes. ¿Qué pasó después del caso Hellman? Bueno, ahí en Uruguay hubo un gran debate, primero porque fue la primera sentencia de condena que Uruguay tuvo. Entonces ahí hubo un debate sobre, bueno, cuáles eran los efectos, cuáles eran la obligatoriedad de esta sentencia. Luego eso fue superado porque, por supuesto, unánimemente o casi unánimemente se propugnó por la obligatoriedad de una sentencia de condena. Em, y lo que se hizo a través de los poderes públicos, en ese caso claramente del Poder Legislativo, fue sancionar una ley, la ley 18.831, que lo que hizo fue restablecer la pretensión punitiva del Estado, o sea que permitiría, establecía lo contrario a la ley de caducidad, es decir, restablecía la posibilidad de juzgar a los responsables que antes estaba vedada. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Em, en el 2013 se genera el problema y se genera el diálogo con la Corte Interamericana, diálogo por no decir contrapunto con la Corte Interamericana, porque la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró la inconstitucionalidad de esta nueva ley, que en definitiva iba en cumplimiento con la sentencia de la Corte. La primera resolución de cumplimiento de la Corte Interamericana fue muy dura en ese sentido. Si alguno la recuerda, tiene un gran desarrollo, incluso un voto particular de Eduardo Ferrer MacGregor sobre el control de convencionalidad, sobre los alcances, sobre la obligatoriedad en ese sentido, sobre la diferencia también entre la cosa juzgada y la cosa interpretada. Luego vino una segunda resolución de cumplimiento que fue un poco más, más amigable en ese sentido, porque ya había habido varios pronunciamientos en cumplimiento del caso Hellman, más allá de la posición de la Suprema Corte de Justicia. Y en el 2022 ya la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, desestimó la inconstitucionalidad de esa ley. En el 2024 hay otra sentencia con una mayoría también que sigue en ese pronunciamiento, con lo cual el tema, si siguiera esa mayoría, el tema quedaría, que quedaría bastante resuelto en ese sentido, y creo que ya iríamos hacia el cumplimiento total de la sentencia Hellman. Por supuesto, eso sin que haya algún otro hecho en el medio que cambie la posición. ¿Cuál es es el estado actual después de estas idas y venidas y estas discusiones? Ahí continuamos con la siguiente. Eh,
hay una aplicación directa hoy en día y hay una jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos que ingresa como en el concepto de bloque de derechos y junto a ello el control de convencionalidad es hoy aceptado por la Suprema Corte de Justicia, aceptado por otros tribunales. La Suprema Corte de Justicia además se atribuye la competencia exclusiva, como tiene la competencia concentrada para el control de constitucionalidad de las leyes, se atribuye la competencia para el control de convencionalidad de las leyes y de hecho cuando se le solicita hacerlo, hace ese control. Em, Hay una mayor recurrencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hay una aplicación de, como les decía el profesor Rizzo, de la directriz de preferencia, de normas por los tribunales y por la totalidad de tribunales civiles y por otros tribunales. Hay un mayor rol de los órganos jurisdiccionales como garantes de derechos. Y hay también una notoria recurrencia de ciertos parámetros, incluso por el Tribunal de la Constitución Administrativo, que es el encargado de analizar la regularidad de los actos administrativos. Un ejemplo es sobre la garantía del plazo, de plazo razonable, que sigue los parámetros que siguen los tribunales internacionales. Pero también, y como decía el profesor Rizzo, persisten algunas visiones críticas. Una es la que él señalaba de lo que él llamó el populismo jurídico, esa controversia en cuanto a los límites a las mayorías, en cuanto a lo que se señaló la Corte en el caso Hellman como la esfera de lo no decidible, es decir, si las mayorías pudieran decidir incluso en contra de la protección de los derechos fundamentales, incluso en contra del avance actual en ese sentido. En contrapunto con con lo que les mencionaba hoy, de esa condicionalidad dual entre democracia y derechos. Eh, en eso también hay un cuestionamiento a los órganos jurisdiccionales, sobre todo cuando actúan en condiciones contramayoritarias. Y en eso también, el cuestionamiento a la Corte Interamericana, se hace un cuestionamiento al control de convencionalidad, que es más doctrinario que jurisprudencial, porque en la jurisprudencia, como dije, tanto la Suprema Corte de Justicia como otros tribunales lo han aceptado y lo vienen aplicando. Pero sobre todo se cuestiona el alcance que ese control tiene, si solamente debiéramos aplicar la Convención Americana o también la cosa interpretada incluso en las sentencias en las que el Estado no es parte, como lo propugna la Corte Interamericana. En cuanto al segundo punto, o ya yéndonos un poco más hacia, que en realidad todos tienen que ver, pero yéndonos un poco más hacia el control de los límites a los derechos fundamentales, eh, algunos aspectos preliminares también para ponernos en contexto, la Constitución reconoce derechos preexistentes, o lo que la doctrina llamó históricamente derechos preexistentes, en una clara recepción de un ius naturalismo. Igualmente admite límites a esos derechos que tienen que ser dictados por ley y por razones de interés general o, bueno, por otros fines legítimos, dependiendo del derecho, como el orden público, la seguridad pública, la salud pública, entre otros. Como ya venimos señalando, bueno, primero hubo una constitucionalización de los derechos, incluso los no reconocidos expresamente por el artículo 72 que les mencioné antes, y hoy en día estamos en la etapa del bloque de derechos que ha sido también reconocido y viene siendo aplicado tanto por la Suprema Corte de Justicia como por los tribunales de apelaciones o la mayoría de ellos. En lo que tiene que ver con los límites, hubo una evolución jurisprudencial, como les señalaba. Primero la Corte hacía un control de razonabilidad basado en esas razones de interés general, que era bastante laxo y que, bueno, no ahondaba mucho en cuanto a los medios que se utilizaban. En definitiva, le alcanzaba con que los fines fueran razonables, y que esa limitación fuera razonable de acuerdo a lo que se argumentaba en ese caso. Como dije, me parece importante, en el 2009 se recibió la doctrina del bloque de derechos. También el Tribunal de la Constitución Administrativo recibió la doctrina de la diferenciación entre reglas y principios, que creo que es una novedad a resaltar en Uruguay. Y desde el 2016, la Suprema Corte de Justicia viene aplicando ya límites mucho más ayornados con los demás tribunales, incluso con los tribunales regionales de protección, como el principio de proporcionalidad, el contenido esencial, y le agrega la compatibilidad con un sistema democrático.
Para mencionarles un ejemplo, la sentencia del año 2017 aplica todos estos requisitos, se analiza una medida de diferimiento del pago de ciertas condenas frente al Estado, diferimiento en el tiempo. El razonamiento que la Suprema Corte de Justicia hace es, bueno, primero analiza cuál es el derecho que está involucrado, que establece ese principio de tutela jurisdiccional efectiva, que lo reconoce, que le reconoce cuál es el alcance, que no está establecido expresamente en la Constitución, pero que igualmente, por supuesto que lo reconoce y que le brinda a través de una interpretación cuál es el alcance de ese derecho, determina que esto se trata de una restricción al derecho y analiza esos requisitos formales y materiales para su control. Y en definitiva, concluye que no hay un fin lícito, porque dice que el deferimiento el pago de ciertas condenas al Estado no tiene un fin lícito que se persigue. Establece que no es proporcional, a su vez que afecta el contenido esencial del derecho y presenta dudas sobre si sería compatible con un sistema democrático. En esto, creo que hay muchos, como les dije, hay una evolución importante y creo que hay muchos aspectos positivos a señalar, pero también creo que hay ciertos desafíos en cuanto al uso de estos criterios, en cuanto a el criterio de la finalidad legítima, que como les dije en ese ejemplo se toma, se analiza, pero en otros no. En cuanto a la ponderación, se ha visto en la jurisprudencia algún esbozo de razonamiento del costo-beneficio, que no es lo que teóricamente se propugna su principio de ponderación de acuerdo a la teoría alemana. Y hay un desafío que creo que es importante, que es la inconstitucionalidad por omisión, incluso yendo un paso más, la inconvencionalidad por omisión, que la Suprema Corte de Justicia no la aborda. Establece que no es su competencia analizar casos de inconstitucionalidad por omisión. Por supuesto que también ese razonamiento lo aplicaría a la inconvencionalidad por omisión. Eh, no voy a andar en los ejemplos por razones de tiempo, pero creo que le falta ahí, y el desafío es trazar el vínculo de esa inconstitucionalidad por omisión en algunos casos con el principio de igualdad y no discriminación. Y por último, el desarrollo del requisito de la compatibilidad con un sistema democrático, que es un requisito que se aborda y se coloca en varias sentencias, que se aborda en el ejemplo que les decía, pero que no tiene un mayor desarrollo todavía. Y creo que es un requisito muy importante para el control de los límites a los derechos fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando de esta condicionalidad dual entre derechos y democracia, y cuando estamos hablando de un límite que, además de afectar derechos, puede afectar principios democráticos. Voy al último punto rápidamente, el caso o el punto que les señalaba de la discriminación y los grupos vulnerables. Acá también les comparto otra investigación que va a ser publicada en pocos meses en un libro de la Fundación Konrad Adenauer, que se llama La protección de los grupos vulnerables y la superación de la discriminación estructural, en el que analizamos el tratamiento de la discriminación estructural y de los grupos vulnerables en varias cortes de la región. En este caso, analicé la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en sentencias sobre inconstitucionalidad de las leyes, y analicé el empleo de nociones como grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad, minorías, categorías sospechosas y discriminación estructural. Por un lado, el resultado para mí fue novedoso, y me encontré con que la Corte analiza varios grupos vulnerables en su jurisprudencia. Trata como grupos vulnerables, y ahí, si quieren, en la siguiente diapositiva tienen el detalle. Trata a la vejez como grupos vulnerables, a los trabajadores dependientes, a las personas en situación de pobreza, a la discapacidad, a las mujeres y a las mujeres trans, y a las niños, niños y adolescentes. La Corte no hace un tratamiento específico sobre las minorías. Si bien refiere en algunos casos a las minorías, la ministra Minbiel en algún voto particular, pero no es muy, muy detallista sobre el vínculo entre minorías y vulnerabilidad o grupos vulnerables. Tampoco ha hecho una mayor alusión a las categorías sospechosas. Si bien se mencionan en algunas sentencias, no se indican cuáles son los
grupos o cuáles son esas categorías que se considerarían sospechosas. No se hace mención, por ejemplo, en materia de control, al escrutinio estricto del principio de proporcionalidad, que es el parámetro que utiliza, por ejemplo, la Corte Interamericana en esta materia. En cuanto a la discriminación estructural, la Corte no refiere a discriminación estructural, aunque sí a desigualdades de corte estructural en relación con la violencia de género. El Tribunal de la Constitución Administrativo había referido a una desventaja estructural de los hombres, perdón, de las mujeres respecto de los hombres. También en discordias, hoy magistrada del Tribunal de la Constitución Administrativo, Rosina Rossi, había referido también a este tipo de discriminación estructural, pero lo cierto es que no hay un tratamiento de las categorías ni de discriminación estructural ni de otras, como discriminación interseccional. Creo que ahí la evolución todavía falta, y creo que es un desafío para la protección a los derechos y, como dije, en su vínculo con la democracia, para la continuidad democrática, el tratamiento especial y el ayornamiento a este tipo de tratamiento en la jurisprudencia. También ahí remarqué, y solamente lo menciono, que la Corte hace un diálogo o recibe varias sentencias de la Corte Interamericana en esta materia, y en otras también, pero en esta materia encontré que hay varias referencias a la Corte Interamericana, lo que también es respuesta o hace la respuesta a ese cuestionamiento de quizás una doctrina minoritaria en cuanto al control de convencionalidad o en cuanto a los efectos que las sentencias de la Corte pueden tener, incluso los que el Estado no es parte. Vemos que todas esas sentencias Uruguay no es parte, pero que igualmente sirven a los efectos de la interpretación de los derechos, a los efectos de la aplicación y a los efectos del control de los límites a los derechos. Un último punto que quería compartir es lo que tiene que ver con las sentencias estructurales, que en definitiva no es esperable que la Suprema Corte de Justicia dicte sentencias estructurales en el marco, por supuesto, de el control de constitucionalidad o convencionalidad de las leyes, porque lo que hace es, bueno, declarar la inconstitucionalidad o, en su caso, la inconvencionalidad, pero incluso en otros tribunales son escasas. Abordan alguna situación de vulnerabilidad de tipo estructural, como el caso de los niños en situación de calle o el caso de privados de libertad, pero hay muchas otras situaciones estructurales en Uruguay que no han tenido todavía un abordaje de ese tipo en los tribunales. Creo que esto podemos sacar perspectivas positivas, o ya vine desarrollando que hay ciertos aspectos que son positivos, que creo que hay una evolución en la Suprema Corte de Justicia y en la jurisprudencia en general sobre la aplicación directa de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, sobre el control de convencionalidad, sobre los parámetros de control de los límites a los derechos, sobre la interpretación que se hace con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y creo que eso también ha influido o ha generado, o los dos, en una evolución en los programas académicos. Creo que hay un mucho mayor interés en estos temas, incluso en otras áreas del derecho que también vienen aplicando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y con eso una mayor protección a los derechos y a la democracia. Pero, como dije, también creo que hay algunos desafíos. El primero que comparto con el profesor Rizzo es impedir retrocesos en la protección a derechos. Creo que la preocupación del populismo jurídico tiene cabida y tiene que preocuparnos en esa discusión, que yo creo que todavía es teórica, y también creo que es minoritario, en esos límites a las mayorías o en ese poder de las mayorías y los derechos. Creo que hay un desafío todavía en la protección de los derechos económicos y sociales, en la igualdad y no discriminación, sobre todo en las situaciones de vulnerabilidad y de discriminación estructural. No hay todavía, y todavía falta un mayor abordaje de las omisiones estatales, de la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad por omisión, y creo que un pasaje debe ser, una profundización tiene que ser el vínculo con la igualdad y no discriminación. Creo que es una duda, y lo planteo así como duda. Uruguay ha tenido muy pocos casos de sentencias de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha tenido algunos otros ante la Comisión, varios que terminaron
con acuerdos amistosos. Bueno, ¿qué pasará cuando Uruguay tenga otras sentencias frente al sistema interamericano? Creo que eso es una interrogante que también plantea un desafío para la protección a derechos y para la democracia en Uruguay, sobre todo vinculándolo con aquellas doctrinas o incluso el populismo jurídico que mencionaba el profesor Rizzo, que también va a tener su debate en una próxima sentencia. Y creo que el último punto, que sí quisiera detenerme unos minutos, es bueno, el tema de la garantía colectiva de la democracia y Uruguay. La Corte Interamericana viene señalando desde ya varios años, pero con mucho mayor importancia y vehemencia en las opiniones consultivas 26 del 20 y 28 del 21, también en el reciente caso Capriles contra Venezuela, la importancia de que los demás estados de la región, de que todos los estados de la región cumplan con su deber de garantía colectiva de la democracia. Hay muchos mecanismos de garantía colectiva de la democracia previstos en el sistema interamericano, no voy a abordar sobre eso, pero sí, bueno, para mencionarles uno, el mecanismo que hace que la Corte Interamericana plantee ante la Asamblea General en un informe anual que hace todos los años sobre los casos en los que los estados no han dado cumplimiento con sus sentencias. Por ejemplo, el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela han sido ya desde hace varios años incluidos en esa aplicación del artículo 65 de la Convención y no han tenido mayor reparo o mayor respuesta en la Asamblea General. Creo que un desafío para la protección de la democracia y los derechos, no solo en Uruguay, sino también en la región, es que Uruguay también haga parte como país bien rankeado en términos de democracia y de derechos, que haga parte de esa garantía colectiva que el sistema y que los demás países y que incluso la Corte Interamericana llama a los estados a propugnar y a utilizar. Bueno, por acá termino y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Garat, por la espléndida presentación. Yo voy a dedicar los poquitos minutos que quedan antes de dar lugar a las preguntas para hacer lo que de alguna manera, como explicamos, debió ir al comienzo, pero debemos acompasarnos a las circunstancias. Cuando uno se pregunta sobre el objeto del foro, es discusión sobre los desafíos del constitucionalismo y de la democracia en las Américas. Eh, se ha dicho con precisión que los rankings internacionales, casos de The Economist, The World Justice Project, entre otros, colocan a Uruguay muy bien posicionado en cuanto al Estado de Derecho. Sin embargo, resulta implícito de las exposiciones de los profesores Rizzo y Garat que esas conclusiones resultan de una modificación en la interpretación de la Constitución, resultan de mutaciones constitucionales, algunas de tremenda intensidad. Dicho de otro modo, pensando exclusivamente en los que no son uruguayos, la Constitución dice lo mismo en algunos casos desde 1830, en otros artículos de 1918, en otros de 1942, y a partir de 1985 comienza a tener otro significado. Entonces esto me hizo pensar que el recordado constitucionalista estadounidense Robert Barker en 1990 se preguntaba precisamente sobre cuál era la situación en las Américas de la evolución del constitucionalismo. Barker naturalmente lo pensaba en la perspectiva de que se terminaban de cumplir 2 siglos de la entrada en vigor de la Constitución de los Estados Unidos. Y él decía, bueno, Uruguay tiene una característica, la estabilidad, excepto en el periodo de facto, 1973 a 1985. Entonces, de alguna manera, yo me he preguntado en otras oportunidades y acá lo voy a tratar de sintetizar. Esto se explica por algunas razones. Ordené por esa cuestión de la manía clasificatoria de los hombres en 10 ítems
El primero es el origen del constitucionalismo en el Uruguay. Ahí tenemos dos posibilidades de análisis, una como Estado parte de una entidad federativa mayor entre 1825 y 1830 y otro como Estado independiente a partir de 1830. Pero ahí hay un hecho altamente significativo que de alguna manera, en mi punto de vista, determina rasgos de la cultura constitucional uruguaya, que es la Convención Preliminar de Paz de 1828. Es sabido que Uruguay no es un estado que nazca a la vida constitucional independiente como los demás estados de las Américas. Nace de un tratado internacional celebrado entre la República de las Provincias Unidas, hoy Argentina, y el Imperio del Brasil con la mediación inglesa. Y ahí venían una cantidad de condicionantes acerca del propio texto de la Constitución, cuyo proyecto debió ser sometido a aprobación previo al perfeccionamiento jurídico de los comisarios de las altas potencias signatarias. Entonces, ¿qué hizo el Uruguay desde el origen de su derecho constitucional vernáculo? Hizo una suerte de simbiosis entre el derecho constitucional español, verbi gratia, la Constitución gaditana de Cádiz de 1812, y el derecho constitucional estadounidense, más algunos modelos de otros estados de América Latina. Y eso fue, de alguna manera, en mi perspectiva, generando un tema que yo lo valoro mucho, que es el de la cultura constitucional. Uso la expresión en algún sentido en los términos que utiliza la clásica doctrina alemana, al estilo de Hermann Heller, o la más moderna, al estilo de Peter Heberle. Es una concepción que está muy interiorizada en el Uruguay y que la dijo uno de los grandes teóricos y prácticos de la educación en el Uruguay, José Pedro Varela, cuando hablaba de para instituir la república lo primero es instituir los republicanos. Y eso la Constitución de alguna manera lo recoge en el artículo 71, inciso segundo, cuando establece que en todas las instituciones docentes se atenderá especialmente a la formación del carácter moral y cívico de los alumnos. Yo creo que a través de las décadas se ha ido generando, por medio de esa vía, un fortalecimiento del sistema democrático y de su eh, aplicación práctica. Hasta el momento eso de alguna manera ha ayudado a que en el Uruguay no haya habido campo fértil para los populismos de cualquier signo, sean de los que mencionaba el profesor Rizzo o de otros que advertimos en los diversos países y de muy distintos signos, orientaciones. Hay otro aspecto que no creo que pueda dejarse de señalar cuando a veces se genera sorpresa al analizar al Uruguay, un estado tan pequeño y con tanto éxito en el funcionamiento del sistema, que es la noción de igualdad. Lo dijo con excepcional claridad el más grande de los juristas en derecho constitucional del Uruguay del siglo XX, por lo menos, Justino Jiménez de Aréchaga Macol, cuando dijo, al hablar de las características del Uruguay a mediados del siglo XIX, un acendrado sentido de la igualdad y de la concepción republicana. Uruguay, otra característica en este rápido excursus que estoy haciendo, ha asignado desde temprano un rol constitucional a los partidos políticos, con una amplitud que los notables trabajos sucesivos de Héctor Gros Esquiel fueron poniendo de resalto a medida que se iba manejando, se iba modificando en cada una de las oportunidades de la Constitución uruguaya. Hoy, 2024, estamos celebrando el centenario de la institución por ley de la Corte Electoral, el Tribunal Electoral del Uruguay, de los más prestigiosos del mundo en cuanto a su funcionamiento. Ese tribunal que permite que en cuestión de horas, en una elección disputada como la del último domingo de noviembre de este corriente año 2024, esté dando los resultados y en forma absolutamente incontrovertible. Esa institución de los partidos políticos de la Corte y la de la Corte Electoral se encuentra claramente en las constituciones uruguayas, hasta el desideratum, que es la reforma constitucional de 1966 en el artículo 77, ordinal 11, cuando establece cuál es
la columna vertebral de funcionamiento de los partidos políticos, cartas orgánicas, programas de principios, ejercicio efectivo de la democracia interna en la elección de sus autoridades, cuestiones que en otros estados aparecen como tan distantes. Otro rubro que puede sorprender: separación entre el Estado y las iglesias. Uruguay siguió prácticamente en forma inmediata a la Constitución de Querétaro de 1917 en cuanto al relacionamiento entre el Estado y las iglesias. Pero eso venía ya de algunos años antes en el Uruguay por influjo del pensamiento de José Valle y Ordóñez, uno de los más notorios dirigentes políticos uruguayos. Otro rubro: la organización del Poder Ejecutivo. Acá aparecemos también, lo estoy investigando, no he podido culminar esa investigación, aparecemos vinculados a México, porque cuando se elaboró la primera Constitución uruguaya de 1830, existió un proyecto que lamentablemente su texto no se conoce, hay referencias en algunos documentos, que es el proyecto de Constitución para el Estado de Solís, aparentemente inspirado en la célebre Constitución de Apatzingán o Decreto Supremo para la Libertad de los Mexicanos de 1814. Está el proyecto entonces del padre Dámaso Antonio Larrañaga de 1829, que establece una diarquía, y después, porque la parte orgánica naturalmente también hace parte de integra las constituciones, la Constitución del 18, de 1918 en el Uruguay, con el gobierno ejecutivo, con el gobierno con un poder ejecutivo bicéfalo, distribuido entre el Consejo Nacional de Administración Pluripersonal Colegiado y la Presidencia de la República, hasta el colegiado integral de 1952, que resultó de un pacto político entre el vallismo y el sector mayoritario en ese momento del Partido Nacional, el RI. Eso subsiste al día de hoy y hace en lo orgánico el funcionamiento del sistema institucional uruguayo, porque la fórmula constitucional vigente en el Uruguay desde 1917, aunque mutada por la práctica, indica dos órganos claramente diferenciados en la Constitución: la Presidencia de la República como órgano unipersonal que desempeña la jefatura del Estado con contadísimas atribuciones, y un poder ejecutivo pluripersonal o colegiado en que el presidente de la República puede llegar a ser derrotado en la votación en el Consejo de Ministros. Esa es la teoría de la Constitución. La práctica de la Constitución, la mutación constitucional que se ha ido dando con especial intensidad desde 1985, muestra otra cosa. Uruguay también tiene un funcionamiento razonable desde el punto de vista de la comparación internacional, porque es un Estado unitario, pero con fortísima descentralización territorial y por servicio, desde el célebre artículo 100 de la Constitución de 1918, de institucionalización de los entes autónomos, y toda la estructura de los gobiernos departamentales que desde 1952 emulan a la solución de la Constitución de la República Italiana de 1947. En la organización del poder constituyente, eso en el Uruguay se planteó tempranamente respecto de otros países de nuestra América. Se planteó cuando se produjo el contrapunto entre el presidente constitucional de la República, el doctor Gabriel Terra, después autor del golpe de Estado, y el entonces catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de la República, Luis Arco Ferrán, sobre lo que ha dado en llamarse en el Uruguay las tesis de la soberanía nacional y de la soberanía popular, como contrapuestas, que en realidad no tienen esa contraposición, porque el artículo 4 constitucional, combinado con los artículos relativos a la reforma constitucional, no dejan lugar a dudas en cuanto a que le asiste razón en ese debate a Luis Arco Ferrán. Eso en el año 33 generó la concepción del golpe de Estado a la uruguaya, después lamentablemente tan repetido en nuestra América, cuando el presidente constitucional del Estado es el que disuelve las cámaras y establece un régimen autoritario. Y en el Uruguay, desde siempre, no hay reforma constitucional sin plebiscito de ratificación.
Ya el ilustre Barbagelata advertía en la Constitución de 1830 la necesidad de la participación popular en la elaboración de la Constitución. Después ya pasó a ser imperativo expreso de las constituciones. Y eso nos separa de otros estados cuando tratamos de hacer la comparación. Uruguay ha ido paulatinamente instituyendo, incorporando a la Constitución institutos de democracia directa o de gobierno directo que funcionan. Refirió el profesor Rizzo a un ejemplo de hace prácticamente semanas, cuando el último domingo del mes de octubre de 2024 el cuerpo electoral, la ciudadanía uruguaya se pronunció no aprobando un proyecto de reforma constitucional, que en realidad no era un proyecto de reforma constitucional, sino de reformulación constitucional, un proyecto en la terminología tan correcta y tan aceptada actualmente en el ámbito del derecho estadounidense, en la Universidad de Texas, con Richard Albert, de desmembramiento constitucional. Eso era el proyecto que rechazó el cuerpo de ciudadanos uruguayos. No hay, y voy terminando, admisión en el derecho uruguayo de fórmulas muy frecuentes en nuestra América. No hay posibilidad de reelección inmediata o consecutiva del titular del Ejecutivo. No hay previsión de delegaciones legislativas de ningún tipo en el Poder Ejecutivo. Y eso lleva también a desestimular los populismos a la luz de la comparación con lo que sucede en otros estados. Decía, los cambios se deben básicamente a un nuevo rol de la interpretación constitucional, especialmente desde 1985. He abundado en esto en un trabajo que está publicado en México hace ya unos cuantos años por la Suprema Corte de Justicia de México, en cuanto a cómo fue paulatinamente, paso a paso, la interpretación constitucional, llevando a que textos inmodificados pasaran a tener en la recepción jurisdiccional otros significados. Y ese ayornamiento por vía interpretativa se ha producido básicamente tan solo a partir de 3 artículos de la Constitución. El 7, que viene de 1830, sobre el reconocimiento del derecho a la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, la protección de esos derechos. El 72, que no es ni más ni menos que la enmienda constitucional 9 de los Estados Unidos, emparentado con el artículo 33 de la Constitución Argentina de 1853 y que la nueva interpretación le dio otro significado como fuente de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Y el 332, que fue originalmente una fórmula típica del Uruguay, creada por un jurista, Juan Andrés Ramírez, que determina la aplicabilidad inmediata de los preceptos constitucionales. En la nueva interpretación de esos 3 artículos es el cimiento de la nueva construcción. Y eso unido, ya lo anticipaba, a las mutaciones múltiples, órganos dependientes de la Presidencia de la República que birlan los controles parlamentarios que deberían existir de acuerdo con la sistemática de la Constitución. Y una mutación tremenda, que es la de el sistema de relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, que de un texto constitucional que establece un sistema de base parlamentaria, o neoparlamentaria, o de parlamentarismo racionalizado, como se le quiera significar, ha pasado a ser de tipo presidencial eh, y que se va a ver a partir del 1 de marzo de 2025, porque habrá un poder ejecutivo y una presidencia de la República que no van a contar con el respaldo en la Cámara de Representantes, lo tendrán en el Senado, pero eso no alcanza. Va a ser un gobierno minoritario, salvo que haya acuerdos, que haya pactos políticos al estilo tradicional del Uruguay. Ahí se va a ver desde 1 de marzo de 2025 cómo la decisión del cuerpo electoral de noviembre de este año, igual, digo,
la base es la decisión de octubre, que es la que determina la composición de las cámaras. Noviembre lo único que agrega es el vicepresidente como un voto más en el Senado. Se va a ver a partir de ahí cómo este sistema, en teoría, No, funcionando muy aceptablemente, va a quedar sujeto al sistema eh, de la Constitución. En síntesis, traté de explicar cómo en el Uruguay, cuya Constitución rige en lo sustancial, con un texto desde 1967, gran parte viene de constituciones anteriores, fue interpretado de otro modo, fue mutado y nos lleva a que tengamos hasta sorpresas a nivel de los abogados con las formaciones anteriores a estas. A veces yo me hago cargo que la gente que tuvo otra formación no entiende cómo, donde la Constitución dice, puede ser que hoy no diga dice. Eso es en síntesis lo que quería decir.